AM, la radio de la familia ecuatoriana. Nuevamente Lorena sale al escenario como información internacional una nota que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL. México se negó a extraditar a Jorge Cherres y la Corte de Justicia cierra ese proceso. Hay que recordar que Cherres es el principal investigado en el desfalco al ISPOL, es el pez gordo. El diálogo que mantuvo ayer también con la prensa el coronel Renato González nos abrió el camino para dialogar esta mañana en Ecuantena, porque esta negativa de México deja una serie de interrogantes en el manejo de las relaciones internacionales que Ecuador debe mantener con las organizaciones de justicia de otro país. Por ejemplo, con Estados Unidos las tiene, pero con México, sabiendo que con ese país tenemos una relación permanente por este tema de la inseguridad, el narcotráfico, etcétera. ¿Por qué razón no ha habido preocupaciones respecto a revisar cómo se puede extraditar, cómo revisar los códigos penales de México, de Ecuador y llegar a un acuerdo para que se pueda en el país, en conjunto con México, buscar una vía? Imagínense pues tanto tiempo simplemente escuchar que México no tiene los componentes para poder involucrarse en la extradición de Cherres, Lorena. Para eso vamos a dialogar esta mañana con el coronel Renato González. Nueva información, nuevos elementos. Una vez más está dentro del comentario el tema del ISPOL, ahora con la negativa de México de extraditar a Jorge Cherres. Buenos días, lo escuchamos, coronel. Buenos días, Lorena. Buenos días, Emilio. Como ustedes lo han indicado, en esta semana fuimos informados por un comunicado de la Corte Nacional de Justicia que el proceso de extradición que se solicitó en el caso de Cevale fue negado por las autoridades mexicanas. Esto hay que respetar, son decisiones soberanas de esas autoridades. Hay que comprender que se enmarca en el derecho internacional, pero también era un escenario para nosotros previsible, contemplado e inclusive el más probable. De hecho, por ese motivo es que nosotros no habíamos activado un segundo pedido de extradición, que sí lo haremos en las próximas semanas, y que se refiere al caso de peculado, que hace pocos días, del 31 de enero, la jueza Irene Pérez ya llamó a la etapa de juicio a 10 procesados, incluido el propio señor Jorge Osvaldo Cherres Miño, que como ustedes lo manifestaron, es una figura central por el monto de los recursos que él recibió. Aproximadamente 694 millones de dólares en 3 segmentos de las operaciones irregulares del ISPOL se realizaron con las empresas del señor Cherres Miño. Me refiero a la mal llamada Operación Swap por 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, a la compra de bonos con retroventa por 205 millones de dólares y a la supuesta custodia de aproximadamente 162 millones de dólares en bonos de deuda externa. Es decir, todo esto totalizan los 694 millones de dólares, de los cuales hemos logrado recuperar 320 millones de dólares. Sin embargo, esto nos confirma ese escudo de protección, esa estela de impunidad que rodea a Jorge Miño, y como nosotros siempre hemos manifestado, este es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, donde el factor político no es ajeno para nada. De hecho, un proceso de extradición hay que comprenderlo, que se enmarca en una decisión técnica jurídica, pero que finalmente también tiene un componente político. Coronel, descríbanos en este momentito cómo queda el escenario ahora que la Corte Nacional de Justicia definitivamente se ve obligada a cerrar este proceso al no existir los componentes allá en México. ¿Qué otra vía va a buscar usted para seguir avanzando con este proceso? Porque lo que ocurre es que Cherres se ha refugiado ahí, obviamente él ha hecho su propia investigación y como usted indica es un crimen, un atraco esto, político, ¿verdad?, internacional y económico. Hay grupos que están detrás de Cherres que lo asesoran y lógicamente se encargan de ver qué país les permite mantenerse en impunidad. ¿Qué otra vía se va a buscar, coronel?
Recordemos el contexto de este proceso de extradición que ha sido finalmente negado. Se da en el caso de DC Valen y se lo activó cuando la digna y brillante jueza Yanela Noris estaba a cargo del mismo, en virtud de lo cual primero se solicitó la difusión roja de Interpol, que está vigente, que sigue vigente y que le impedirá a Cherres abandonar el territorio mexicano. Y luego esta petición de la jueza Yanela Noris llegó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que es el ente encargado de realizar este proceso. Ahí se forma un expediente de todo el caso y una vez que está aprobado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que en ese entonces era el doctor Iván Sanicela, pasó a Cancillería ecuatoriana, regentada en ese momento por Juan Carlos Holguín, quien realizó un trabajo estupendo y ágilmente se lo pasó a las autoridades mexicanas a inicios del año anterior. Ahí fuimos informados que este es un proceso que le podía tomar a las autoridades mexicanas entre 12 a 18 meses por la serie de recursos a los cuales podía haber accedido Jorge Cherres Miño. Y la decisión, como yo les manifesté, tiene un componente jurídico. En este caso se ha manifestado que el delito pesquisable en el Ecuador de falta de información en el mercado bursátil no lo tienen contemplado en el ordenamiento jurídico mexicano y por lo tanto decidieron negar este proceso de extradición, pero también es una decisión que tiene un componente de carácter político. ¿Qué vamos a hacer en las próximas semanas? Lo que les hemos manifestado. Por ventaja, en el caso peculado, y esto es importante recalcarlo, la mayoría, por no decirle la totalidad de las legislaciones latinoamericanas nacen del derecho romano, y el derecho romano sí contempla el peculado, un abuso de fondos o de recursos públicos. Por lo tanto, es un delito mucho más grave que además en el caso ecuatoriano es imprescriptible. En virtud de eso, en las próximas semanas, a través de nuestros abogados, cuando ya el caso de peculado sea entregado por la juez Irene Pérez al tribunal que estará encargado del juzgamiento, activaremos un segundo periodo de extradición, porque en el que acabamos de mencionar, ya eso está cerrado, no existe ninguna instancia disponible y como lo manifestó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, la Corte Nacional da por cerrado ese tema. Pero eso no implica que se pueda activar un nuevo pedido de extradición, en este caso peculado. Y usted bien lo recalca, Emilio, al ISPO le atracaron desde el 2013 hasta el 2019 una serie de personajes, no solo el señor Cherres, él es el visible, pero detrás del señor Cherres hay poderes políticos, económicos y criminales muy fuertes. Entonces, hemos manifestado en varias oportunidades que aquí se ve la brillantez, se ve la inteligencia, pero utilizada de mala manera. Sin embargo, para mala suerte de ellos, acá también hay personas que piensan, en virtud de lo cual le puedo adelantar que este camino nosotros ya lo dibujamos años atrás, cuando conformamos el equipo de trabajo donde se analizan qué acciones tomar en el campo judicial, extrajudicial, mediático, político y hasta económico. Veíamos una alternativa de lanzar este primer pedido de extradición como un globo de ensayo, inclusive para verificar qué intereses se mueven y qué decisiones se toman. Nuestro pueblo, que es muy sabio, dicen, hay que patearle al chancho para ver quién reclama como dueño. Eso es lo que se realizó en este caso. Se mandó un primer ensayo, un globo de ensayo, para verificar cómo está activado el consorcio nacional e internacional de poderes fácticos y para verificar inclusive cómo se movía el entorno político de estas mismas esferas. En virtud de lo cual entorpece un poco la recuperación de recursos, pero no lo limita para nada. Nosotros continuaremos en estas acciones y como le manifesté, en los próximos días activaremos este segundo pedido de extradición que dicho sea de paso, ya no será conocido por las actuales autoridades mexicanas, porque en junio ellos tienen proceso electoral y el 1 de octubre tienen relevo presidencial. Por lo tanto, en virtud de los plazos, la decisión de este nuevo proceso de extradición lo tomará el siguiente gobierno mexicano. Coronel, ¿qué pesa sobre Cherres? ¿De qué se lo acusa a él? ¿Y quién es el dueño del chancho? Retomando sus palabras. Sí, en este momento el delito que se había solicitado es el de falsedad de la información en el mercado bursátil, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión y por lo tanto también prescribe en ese mismo periodo, que me parece bordea por el año 2025 la prescripción. Y a esto apuntan, a dilatar el proceso para que prescriba la pena. Pero sin embargo, en el caso de peculado por los $205 millones en bonos con pacto de recompra, es un delito imprescriptible que tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Entonces, es algo mucho más grave, ¿no? Es una pena mayor, pero sobre todo hay que resaltar este hecho de que es imprescriptible.
Por eso es que en el caso de peculado, las defensas técnicas se habían enfrascado en una serie de acciones dilatorias porque lo que no querían es que se llegue a la etapa de juzgamiento. El momento en que la juez Irene Pérez les llamó a juicio a los 10 procesados, ya no les queda otro camino que agotar todo el proceso judicial, es decir, tendremos una primera instancia de sanción por este tribunal, de seguro apelarán y también recurrirán a una casación, y también en la Corte Nacional de Justicia estoy convencido que llegarán a recursos de ampliación y de revisión. Pero sin embargo, tienen que agotar el proceso judicial y además se puede ahora juzgar el peculado en ausencia. Entonces, todas esas son las ventajas de que este es un delito mucho más grave. Usted me pregunta, ¿quién es el dueño del chancho? La verdad que es una pregunta interesante porque muchos le ven al señor Cherres como la figura visible y dicen, qué genio el Cherres. No, verá. Aquí si Cherres no tenía la complicidad, la anuencia, la colusión de los organismos de control, no se daba esto. Si la superintendencia de compañías, valor y seguros de la época, que la regentaba la señora Suad Mansur, amiga muy cercana del delincuente prófugo Rafael Correa Delgado, si la superintendencia de bancos, que en su momento la regentó hasta el 2015 el señor Pedro Solines, que ya asoma mencionado en el caso de Seguros Sucre en Estados Unidos, recordemos, porque también hay que ver la interconexión con otros casos. Y luego me parece que le sucedió en esas funciones el señor Diego Cruz, quien también debe muchas explicaciones al país. Si el Banco Central, que era regentado por el señor Diego Martínez, que yo varias veces a ustedes les he explicado, el registro de la mal llamada Operación Swap se realizó de manera manual, algo inexplicable, impresentable, inadmisible en un banco central que 327 millones se registren manualmente, el cambio de titular del ISPOL a Nascunco, que era una filial del Citibank. Pero no solo eso, si el exministro de Finanzas, el máster, porque para eso sí le sirven los títulos, Patricio Rivera Llanes, cuya hermana, Grace Rivera Llanes, viajó muy ágil al Citibank de Nueva York a verificar cómo se iba a dar esta mal llamada Operación Swap. Si él hubiera tenido la decencia de informar, pero sobre todo estoy convencido que sí lo hicieron, de frenar esta transacción, los 327 millones, por dar un ejemplo, el ISPOL no hubiera tenido toda esa afectación patrimonial. Y si estoy narrando la intervención de la Superintendencia de Compañías, Valores Seguros, de la Superintendencia de Bancos, del propio Banco Central, pero además del Ministerio de Economía y Finanzas, y se nos escapa pues por ahí una arista. El ministro del Interior, desde el 2011 hasta el 2016, era el señor doctor José Ricardo Serrano Salgado, cuya tercera esposa, la señora María Paula Christiansen, en el 2018 recibió la bicoca de $327,000 por parte del señor Cherres Miño, situación que hasta el momento no ha sido explicada. Cuando vemos todos estos actores, nuestros antiguos sabían decir, todos los caminos conducen a Roma. Yo les digo otra cosa, todos los caminos conducen a la García Moreno y Chile. Sí saben lo que queda ahí ubicado, ¿no? Coronel, estaba revisando sobre las primeras detenciones que se realizaron, como estamos hablando del dueño del chancho, ¿verdad? Me parece muy precisa esa nota suya, ¿no? Hay que ver quién sale a reclamar si alguien patea el chancho. Cuando se dio el primer operativo, esto le menciono porque el día domingo en el programa Políticamente Correcto se presentó la señora fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y en medio del caso Metástasis salió a flote el tema del caso ISPOL, ¿verdad? Y se relacionó precisamente a la actuación de la Asamblea Nacional, porque precisamente ahí al interior del tema, en las detenciones hay un ciudadano del operativo resultado, dice inicialmente 7 personas detenidas, 9 inmuebles y 2 empresas allanadas de Cebale y Citadel. Fueron detenidos Rodolfo Cronfle, Aquel, Carlos Carbo Cox, Oriana Rumbea Tomás, Mini Beatriz Dugerti, Sonia Bonilla, Marjorie Esther Zamora y Javier Neira Salazar, este último hijo de quien fuera dirigente, diputado, ministro y ex candidato presidencial social cristiano Javier Neira. Entendemos que parece ser ya está fuera del tema, pero bajo este esquema
¿qué se puede esperar ahora que con el caso Metástasis se está indicando, se está tratando de hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal urgentes para evitar que estos mismos escenarios se repitan, porque pueden cambiar nombre y apellido, pero siguen manejando sitios estratégicos como Banco Central, como superintendencias de banco, como superintendencias de compañías, como bolsas de valores, etcétera? Entonces, ¿cuál es el destino final de los otros juicios que están pendientes, donde están precisamente quienes han reclamado por el pateo del chancho, mi estimado coronel? Empiezo por esto último, Emilio. Hay 4 procesos abiertos en Ecuador. El caso que más avanzó inicialmente lo llevó el extinto fiscal César Suárez, para quien nuestro homenaje póstumo en el infinito donde él se encuentre. Pero un fiscal de esos de relieve, digno, un profesional humilde, porque él viene de Juján y además estudió en la Universidad de Guayaquil, pero en muy pocos años, alrededor de 10 años, él estudió 5 maestrías. Esa categoría de profesional perdimos a manos de la delincuencia. Ese caso se denominó Citadel y hubo inicialmente 4 procesados. Me refiero a Oriana Rumbea Tomás, a Javier Neira Salazar, a Luis Álvarez Villamar y a Gonzalo Navarro. Lamentablemente, el juez Juan Carlos Terán solo llamó a juicio a los 2 últimos y sobreseyó a los 2 primeros. Y esto fue ratificado en un dictamen de la Corte Provincial del Guayas con 2 votos a favor y 1 en contra. ¿Pero por qué reitero el numérico? Porque lo mismo que vimos en Metástasis nosotros hemos sufrido en el caso Ispol. ¿A qué me refiero? Uno de los jueces que ratificó el estado de inocencia, o sea, el sobreseimiento de Oriana Rumbea y de Javier Neira Salazar en este tema, fue el juez Carlos González Abad, quien desde julio del 2022 estaba declarado con error inexcusable por parte de la Corte Constitucional y no fue cesado por el Consejo de la Judicatura del Guayas, sino después de que un día lunes en septiembre dio un dictamen favorable para devolverle más de $2,000 millones a los hermanos Isaías y el martes ratificar este sobreseimiento a favor de Oriana Rumbea Tomás y de Javier Neira Salazar. Pero tenemos ahí el fallo en contra de una de las juezas, quien nos da la razón al Ispol y al fiscal Suárez de que debían ser llamados a juicio. Sin embargo, eso está en esa instancia, está suspendido el juzgamiento de Álvarez y de Gonzalo Navarro hasta que sean ubicados. El otro caso que ha avanzado es el de Dercor, Ecuagar y Fertisolubles, que está en juzgamiento de Alejandro Paulson Tauma, que es un medio mando de esas empresas. Los grandes ejecutivos se encuentran 2 en Estados Unidos, me refiero a Gad Gonstein y a Enrique Huerta, para quienes en los próximos días vamos a solicitar ya la difusión roja de Interpol y que se los ubique, y que además también tome conciencia el gobierno norteamericano y deberían dar por terminadas sus visas, porque si no, aquí resulta que Estados Unidos maneja un doble discurso. Por un lado hablan de que combaten a narcogenerales, a narcoperiodistas, a narcopolíticos, pero estos narcoempresarios están tranquilamente paseándose en esas costas, en esas playas, y no pasa nada, ¿no? Y en España está Enrique Weyson Assini, quien también nosotros impulsaremos un pedido de difusión roja. El otro caso es el de peculado que les manifestaba la juez Irene Pérez, ya llamó a juzgamiento a los 10 procesados. Y finalmente hay el caso de Cebale, donde están procesados los que usted manifestó, que fue un operativo que inició en junio del 2021 y que también ha tenido una serie de tropiezos basadas en las estrategias dilatorias de las defensas técnicas, pero también en decisiones inexplicables o que se pueden explicar a raíz de Metástasis. Me refiero a que, por ejemplo, ese caso lo llevaba la jueza Yanela Norix. ¿Sabe qué pasó? Cuando en Metástasis usted ve y dice, contrátale al hijo para que la jueza se excuse. Bueno, en el caso nosotros vimos que le contrataron al primo de la jueza Norix para que ella se excuse, para forzarle a que ella se excuse. Ella se excusó, pero por ventaja el escalón superior dijo que no, que era el juez, el abogado, el que no debía sumarse a una defensa técnica que ya tenía varios profesionales. Sin embargo, luego de que esta brillante jueza nos devolvió los $300 millones en el Banco Central, ¿sabe lo que pasó en enero del 2023? El Consejo de la Judicatura del Guayas, de una forma inexplicable, le cambiaron de ser una jueza penal a jueza de familia. Eso es crimen organizado, pues discúlpenme, son todas las connotaciones que ustedes ven en el caso Metástasis. Nosotros ya lo hemos vivido en carne propia. Por eso es que me dio satisfacción ver el programa de Carlos Rojas el domingo, y cuando inicia en la introducción manifiestan que hay 5 temas fundamentales para la Fiscalía General del Estado. Primero el caso Ispol, y luego hay casos de corrupción, y terminan con el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto es fundamental, ¿por qué?
porque la propia señora fiscal general del Estado reconoció la importancia, la trascendencia, la connotación que tiene el tema ISPOL en su agenda, y yo estoy seguro que en las próximas semanas tendremos inclusive mayor agilidad en las tomas de decisiones de fiscalía. Pero ella también aprovechó para decir lo que nosotros sabemos, que hay una serie de estrategias de las defensas técnicas, entre comillas, que buscan dilatar los procesos, y que a ella inclusive por alertas internas le corresponde a veces hasta cambiar de fiscales por este nivel de contaminación que sufren las instituciones. En virtud de lo cual hay que continuar en esta lucha, y yo veo con satisfacción que la fiscal general está enfocada directamente, pero no solo eso. La semana anterior, perdón, hace 2 semanas, del 6 de febrero, la señora ministra de Gobierno, que a su vez es la ministra de Interior encargada, se sumó ya al Consejo Directivo del ISPOL, y ella muy frontalmente ha comprometido su apoyo a las tareas de recuperación de estos recursos, pero además el propio presidente de la República, el magíster Daniel Noboa Sin, lo ha manifestado, que va a apoyar a la Policía Nacional, y ahí se incluye también al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, hablando del caso Metástasis, donde usted dice pues que hay similitudes con el caso ISPOL, tengo que indicarle también que no solamente las instituciones privadas o el sector privado empresarial ha sido contaminado por la corrupción, sino también las instituciones, entre ellos las policías. Hoy en el caso Metástasis, por ejemplo, se menciona a la excomandante de la policía, Tanya Varela, incluso va a ser llamada a la comisión de fiscalización, porque de acuerdo a estos chats, a ella se le involucra en una supuesta colaboración con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. ¿Cuál es su criterio al respecto? Mire, en el caso coyuntural, y además hay que comprender en los ambientes que se dan las declaraciones, pasa de todo. El caso al que usted se refiere no es Metástasis, sino que nace de una investigación que realizó en su momento el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lo encabezaba el extinto Fernando Villavicencio. Y ellos emitieron un informe, que hay que comprender esto, de carácter político, en virtud de lo cual habían concurrido varias personas a esa instancia política a dar versiones, y se concluyen políticamente. Entonces, ¿a qué me refiero y por qué recalco el ámbito? Eso se solucionará también en esa instancia política, pero en el ambiente político uno puede decir y fallar y concluir e hipotetizar cualquier cosa. La diferencia es en el plano jurídico, en virtud de lo cual yo lo único que puedo decir, porque no soy abogado tampoco de mi general Tanya Varela, yo tengo que reconocer que en su administración me nombraron a mí director general del ISPOL, cuando ella era un vocal más del Consejo Directivo. El ministro era el señor economista Gabriel Martínez, recordarán ustedes. Pero yo tengo que reconocer que durante mi gestión recibí el apoyo de mi general Tanya Varela. He leído el informe al que usted hace referencia, Lorena. No he encontrado pruebas, es decir, no he encontrado argumentos más que la versión, y resalto, versión del oficial investigador. Es una versión, bueno, habrá que investigar. Yo no soy quien para juzgar si es verdad o es mentira, pero sí resalto que es un informe de carácter político que, entiendo yo, se resolverá en instancias políticas. Si existiesen o si existieran en el futuro indicios, estoy seguro que la Fiscalía procedería, como nos ha demostrado, pero al menos por lo pronto yo no encuentro ningún asidero fuerte procesal, penalmente me refiero, de que incluyan a mi general Tanya Varela en cualquiera de estos casos, pero yo entiendo que ella también ya está realizando sus defensas pertinentes, tendrá que salir a defenderse, tendrá que dar sus explicaciones, pero yo sí quiero resaltar una vez más, no hay que confundirse entre lo que es un informe de carácter político, donde ya hemos visto, pues hace pocos meses, en una instancia política se decía de todo contra otros actores políticos, pero terminó demostrándose que más bien había narcocomunicadores, eso sí, con mensajes directos, no con mensajes de terceras personas, que seguían instrucciones. Entonces, hay que poner las cosas en su real dimensión. Coronel, para finalizar, cuando empezó este tema, usted estuvo presente en la Fiscalía y dio un informe muy importante que vale la pena resaltarlo para saber cómo está el proceso de recuperación. Ahora entendemos más claramente, revisando también, investigando por nuestra cuenta,
El organismo contaba inicialmente, dice la información de Plan B, con 1.550 millones de capital. Una parte de ese monto, ustedes indicaban, 600 millones, estaban distribuidos en las llamadas inversiones privativas, especialmente en los préstamos de los afiliados al ISPOL, ¿verdad? Y tenían una tasa de morosidad, dice la información entregada a la Fiscalía por ustedes, que no superaba el 2% de la cartera. Ahí viene el tema. 950 millones estaban en inversiones no privativas, que se subdividían y ahí aparecen los casos. 327 millones indicaban ustedes en operación swap, 216 en bonos con pacto de recompra. De estos 209 millones corresponden a las operaciones internacionales de este personaje prófugo Jorge Cherres y 11 millones a empresas de Luis Domínguez Viteri y 161 millones con los llamados bonos puros. Le he mencionado esto porque entonces sale de la información que Coadice también emitió ya como noticiero, una inquietud muy puntual. ¿Cuánto está realmente procesado en vías de recuperación? ¿Cuánto de todo ese dinero, de los 950, se ha recuperado hasta ahora? ¿Y cuánto tiene que ilustrarse con la verdad procesal? Porque una cosa es la información que se entrega, indaga la Fiscalía, los jueces revisan, pero otra cosa es la verdad procesal en la que tienen que entregarse todos los elementos para que no pase lo de México, coronel. Muy clara su pregunta, Emilio, y la voy a responder lo más didácticamente posible. Efectivamente, Plan B reconoce la realidad que vivió el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Antes del atraco tenía en su portafolio de inversiones un patrimonio cercano a los 1.550 millones de dólares. De esos, 600 millones entregados a nuestros asegurados en préstamos, que es lo único que se salvó. Y casi 950 millones de dólares es la serie de operaciones irregulares, divididas en 7 segmentos fundamentales. La más llamada operación swap en 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, los bonos con pacto de recompra por 216 millones de dólares, la supuesta custodia de bonos de deuda externa por 162 millones de dólares. Estos grandes tramos con empresas del señor Cherres y también empresas del señor Héctor San Andrés, que muy astutamente le endosó la responsabilidad al representante legal de las mismas, que es Luis Domínguez Viteri. Luego vienen tramos menores en montos, pero no en importancia. Por ejemplo, fideicomisos, que eran inversiones disfrazadas, realmente eran préstamos que se daban a empresas privadas, pero empresas quebradas como Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, que es por un monto de 70 millones de dólares. La compra de facturas comerciales negociables también de empresas con graves problemas financieros y también la adquisición de obligaciones, desde deudas de estas empresas por casi 50 millones cada uno de los dos tramos. Y finalmente, la adquisición de terrenos improductivos, porque son verdaderos atracos. Por ejemplo, Ambienza, en la vía Chongón, un terreno que catastralmente valía $1.700.000, a Lispol, discúlpenme el término, pero es la realidad, le entucó en 17 millones de dólares. Y ahí, con un solo informe pericial, el fiscal de la época lo archivó el caso. Nosotros estamos también a la expectativa de tomarle la palabra a la fiscal general y sabemos que con indicios se puede reabrir la investigación, y le aseguro que vamos a pedir una reapertura de esa investigación fiscal del caso Ambienza, porque es descomunal el atraco que sufrimos ahí. El otro caso es el de Ancha Masa, que también tenía un precio catastral de $1.5 millones, comercialmente llegaría a 4 millones, pero el ISPOL pagó 14 millones de dólares por una hacienda en el sur de Quito que pertenece al señor Álvaro de Guzmán, que ya está sentenciado en el caso Las Torres, y otros casos menores. De esos 950 millones de dólares que aproximadamente el atraco total, 804 millones ya fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en diciembre del 2020. Es decir, esa es ya la afectación real. Y de esos 804 millones de dólares, hasta la fecha hemos recuperado 370 millones de dólares, que es del 45%. Además, tenemos en marcha la recuperación de los 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank, lo que nos permitirá subir a un 55% de lo atracado. Continuaremos en estas acciones de recuperación bajo el apoyo político de la señora ministra del Interior, del señor presidente de la República, y aspiramos llegar a un porcentaje cercano al 70, 75, quizás 80% de nuestros propios recursos, de los que legítimamente le pertenecían al ISPOL. Me dirán ustedes, ¿y el 20% restante lo dan por perdido? No, no, para nada. Lo que pasa
es que en corrupción no todo se puede recuperar porque hay dineros que se gastaron en fiestas, en joyas, en spa, como el de la tercera esposa del exministro del Interior. Pero finalmente lo que nos falte, nosotros recurriremos a demandas internacionales, por ejemplo, al Citibank Nueva York, a TD Bank, a la Fish Corporation, y finalmente nuestro objetivo es recuperar absolutamente todo e inclusive con esas demandas que nos pagarán una indemnización, sacar el pago que hemos hecho a nuestros abogados, tanto nacionales como internacionales. Yo les puedo garantizar una cosa, esta es una lucha que va a continuar por varios años, que yo lo advertí. Si nos atracaron del 2013 al 2019, no esperen que se recuperen 2 años. Nos tomará por una o hasta 2 décadas. Pero es una lucha que hay que dar por 90,000 familias que dependemos de la seguridad social policial. Muy bien. Muchísimas gracias, Coronel, muy gentil por habernos atendido esta mañana. Creo que hemos logrado ilustrar ampliar el tema. Ampliar las inquietudes que tiene la población y particularmente los miembros del ISPOL, que son los que realmente son los dueños del chancho, ¿verdad? Y son a quienes debemos la prensa también ayudar para que se informen y se enteren de manera transparente lo que está sucediendo con sus recursos. Y el objetivo, lograr la totalidad de los recursos y los responsables, pues, que tengan que Y pronto pagar. veremos al ISPOL entonces en una nueva etapa y era para también ser una de las más organizaciones financieras más importantes del país. La aspiración que hay con el INFA, con el IES, etcétera, si estos organismos, ¿verdad?, se unieran, imagínense usted, coronel, cuánto de beneficio no se haría al país en todos los órdenes. Muy gentil, coronel, muy su gentil, despedida. muchas gracias. Muy gentiles a ustedes, Emilio, Lorena, y la verdad que en el caso ISPOL, nuestros asegurados eran los dueños del chancho, pero el hornado se lo festinaron otros. Muchas gracias. Muy gentil.